El guión es el mismo. Morena no protege a persona alguna, sea militante o no. Las mentiras también. No somos tapadera de nadie, no vamos a encubrir porque sea alguien del movimiento. Morena ha repetido una y otra vez el mismo guión, los mismos dichos, las mismas mentiras. Mentiras que tarde o temprano se topan con la realidad. No hay corrupción ni impunidad tolerada arriba. En 2019, por decreto presidencial de Andrés Manuel López Obrador, se fundó Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, un organismo que durante su sexenio acumuló irregularidades financieras estimadas por encima de 15,000 millones de pesos. Su director, Ignacio Ovalle, nunca fue imputado por cargos criminales. Fue transferido a la coordinación del INAFED y al final del sexenio se retiró de la vida pública. Nada que digan que me vincule a mí con el crimen. Nada. A mí no. Otra mentira. El Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculó a Rubén Rocha Moya con el crimen. Fiscales estadounidenses señalaron al hoy gobernador con licencia y otros funcionarios, incluyendo el senador morenista Enrique Insunza, de conspirar con facciones del cártel de Sinaloa, ofreciendo protección institucional e información oficial a cambio de sobornos y apoyo político. A 82 días, Rocha Moya sigue cobijado en Sinaloa sin rendir cuentas. No somos iguales. El exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, ha sido señalado por vínculos con el grupo delictivo La Barredora, pero también por tráfico de influencias e inconsistencias patrimoniales. Pese a ello, mantiene su lugar en el Senado sin rendir cuentas de ninguna forma. No, ya saben que yo no doy declaraciones. No doy declaraciones, muchas gracias. Ejemplos como estos sobran, de cómo Morena ha roto sus propios principios una y otra vez. No mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México. La mentira ha sido su eje discursivo, la incoherencia su manera de actuar y la hipocresía su manera de vivir. Daniel Jacobo, Azteca Noticias. No somos iguales, han repetido hasta la saciedad, decía Ariadna Montiel ayer. O sea, tampoco somos tapadera de nadie. Bueno, pues los hechos la desmienten a ella y la realidad es terca, es necia. Y esas mentiras se estrellan con esa realidad. Jorge Fernández Menéndez, Jorge, muy ¿cómo buenas estás? noches, Manuel. Muy buenas noches. Federico Dorin, diputado, ¿cómo estás, Federico? Buenas noches, Manuel. Buenas Gracias, noches. muy buenas noches. Carlos Mola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues la mentira parece no solamente ya muy enraizada, parece ser la brújula, la columna de la estrategia de Morena, ya no solo de comunicación, sino del despliegue que hace Morena, tanto el gobierno, el partido, para tratar de cubrir lo incubrible, de cobijar a los impresentables. A ver, escuchamos a Ariadna, como lo dijo 1000 veces López Obrador, no mentir, no robar, no traicionar. Lo han cumplido las tres cosas, ¿no? Han mentido, han robado y han traicionado, incluso entre ellos mismos. Pero lo de la mentira yo creo que va a otro nivel. Hay en el manual del populismo contemporáneo el de mentir y no reconocer jamás una verdad que sea en contra de tus intereses es uno de los puntos principales. Y eso aplica para los populistas que se dicen de derecha o de izquierda. Y aquí lo han cumplido en forma cabal. A mí me resulta increíble no solamente mentir rigurosamente una y otra vez, con muchos. Hoy mismo en la mañanera se dijo que durante el sexenio de López Obrador se habían reducido 10% los homicidios. Los números muestran que hay un aumento dramático de homicidios y de desapariciones durante el gobierno de López Obrador. Simplemente usaron algunas cifras, las manipularon. Es eso de los otros datos, eso de mentir cotidianamente en la búsqueda de establecer su verdad, yo creo que se ha convertido en una norma de este gobierno, pero es una de esas normas que cada día se van volviendo más también en contra de ellos, porque cada día es más difícil llevarse a un encontronazo con los datos, con los hechos de la realidad. Pues sí, la mentira ya está sistematizada, ¿no? Es que la tienen en los cromosomas, pareciera que les corre por las venas, que es inevitable esta propaganda, ¿no? Yo los veo un poco como esa escena de la ley de Herodes, ¿no? Cuando tú ves a Varguitas, ¿te acuerdas cómo termina la ley de Herodes? Con Varguitas subiendo a la tribuna a decir que llega
a defender la democracia y a San Pedro Zaguaros y reivindicado por el pueblo, después de haber sido el pillastre que acabó con San Pedro Zaguaros, pues así igualitos son estos farsantes. Pero la realidad está. Esas cifras que dicen que están reduciendo los homicidios dolosos. Verbigracia, Zacatecas. Y aparecen los 10 cuerpos. 10 cuerpos, con los mensajes, con nombres, con consignas, los descuartizados de Tabasco. Pues mensajes al gobernador, sí, y lo cumpla los acuerdos. Y lo que sucede hoy en Morelos, que entran a un palacio municipal o a un domicilio y matan al presidente municipal, o lo que pasó con Roxana en Veracruz, que entran a la casa de la periodista, policías municipales, y hoy piden el desafuero del alcalde como autor intelectual de esa canallada. Esa es la realidad. Entonces, cuando un mexicano dice, oye, pues eso es lo que mienten en las mañaneras, pero mi trágica realidad es otra, quedan doblemente mal. Es que ya hay una sistematización de la mentira, ¿no? No son mentiras esporádicas, que a lo mejor cualquier régimen hace. Básicamente lo que estamos atestiguando es un proceso sistematizado de la mentira, ¿no? Y se cumple justamente esta norma que decía Jorge, y están, por ejemplo, en primer lugar, pues concentrando la información. Algunos ya regímenes mucho más autoritarios, históricamente, pues concentran los medios de información. Afortunadamente eso aquí no ha pasado, pero el paso número 2 es detonar cualquier cantidad de información propagandística, cosa que ocurre todas las mañanas en nuestro país. Luego hay otros pasos, ¿no? Que están, por ejemplo, hacen hasta pruebas de estrés con los círculos cercanos y ven que lealmente los que están gravitando alrededor de todo el aparato de poder estén cumpliendo con la diseminación de esta propaganda. Luego diluyen la veracidad de la verdad ante datos verificables que todos estamos reportando en los medios, viendo en la realidad, como está diciendo Federico. Pues estos simplemente minimizan, relativizan la verdad, y luego crean teorías de la conspiración como último paso. Entonces se crea como todo este aparato ya con un proceso muy sistematizado que se repite una y otra vez en favor de ellos mismos, ¿no? No hemos visto hasta el momento, en este sexenio de López Obrador y ahora en el de Claudia Sheinbaum, que se rompa de manera directa ese proceso. Más bien se está reforzando constantemente, y así aparezca un nuevo caso de huachicol la próxima semana o lo que sea, vamos a ver cómo se repite este proceso. Pero por eso es que atacan, persiguen, les incomoda tanto quien busca la verdad, ¿no? Quien exhibe la realidad, lo que está ocurriendo. Sí, por supuesto, pero además ahora que hablaba Carlos del tema del huachicol, del contrabando de combustible, recordemos que una buena parte de ese dinero se usó para campañas, se usó quizás para enriquecimiento personal, se usó en muchos ámbitos. Pero una buena parte de ese dinero, y ahí en el libro que escribimos con Scherer se platica del tema, se usó para el aparato de propaganda 25,000 millones de pesos. Gobierno. No, bueno, una cantidad que es lo que sabemos, ¿no? Yo consigno el dato, sí. Entonces, ese aparato no es casualidad que quien presenta a Carmona en Palacio Nacional sea Jesús Ramírez. Ese dinero se usó para eso. Sí, se miente, se utiliza, se dan otros datos, se hacen teorías de la conspiración, pero todo eso hay que recordarlo, cuesta dinero. Claro. Y es un engranaje del Estado mexicano, de que se maneja desde los más altos niveles del Estado mexicano, porque no es un mecanismo espontáneo, no es simplemente que haya políticos que son mentirosos. Uno podrá decir, bueno, todo tipo de político, hay políticos de todo tipo y de todos los partidos que son mentirosos. Sí, pero aquí es un sistema de gobierno y un sistema de utilizar los medios públicos para eso. Y es un sistema que cuesta muchísimo dinero, y que cuesta muchísimo dinero a nivel presupuestal, y cuesta muchísimo dinero por fuera del presupuesto que de alguna parte llega para financiar ese mecanismo. No, y que fue, a ver, tienes toda la razón. Esto fue, digamos, construido, no solamente solapado y alimentado, fue diseñado desde la Presidencia de la República. Es Andrés Manuel López Obrador el que se dedicaba a mentir todas las mañanas, el que se dedicaba a perseguir a todos sus adversarios, o lo que él consideraba adversarios, aquellos que buscaban la verdad. Pero a partir de ilegalidades, de crímenes, este financiamiento del huachicol fiscal y todos los eslabones que participan de esa cadena, porque es la Presidencia de la República, es el aparato de propaganda, son los propagandistas que están abajo difundiendo mentiras. Y un punto, perdón, para no abusar, un punto, es una estructura y un mecanismo que además tiene raíces
fuera de México. Porque Además, ahí participaron la gente de Podemos, participó la gente de Evo Morales, participó Venezuela, participó Cuba. Se puede estar de acuerdo o no con lo que pasó la semana pasada en Washington, en la reunión ministerial contra lo que llaman terrorismo de extrema izquierda, pero el mecanismo de comunicación que describe ahí Marco Rubio se cumplió perfectamente en México. Sí, tal cual. Y yo diría que es esto que se ha descrito agravado, con cosas que no pasan. Dice artículo 19, cada 4 días se judicializa algo en contra de algún medio de comunicación o un periodista. Esta artimaña, porque no solo tienen todo eso, también agrégale fiscalías y tribunales. Esta intimidación, la que quieras, desde la columna famosísima de Héctor de Mauleón, que lo único que citaba era el oficio de Audomaro, ¿no? De Luis Crescencio Sandoval, Audomaro, hablando del huachicol de Juan Carlos Madero, el amigo de la infancia de Andy. Pero bueno, lo que pasó con dato protegido, también a los ciudadanos los quieren callar. Ahí está la nueva amenaza de censurar las redes sociales, como lo intentó Claudia en la ley de telecomunicaciones en el 109. Y la embestida a periodistas, todo esto que hay, desde Campeche queriéndole quitar la casa del Infonavit al periodista, y lo de San Luis Potosí, de la inteligencia artificial, esos litigios estratégicos, criminalizando al periodista y la labor periodística, eso sí, la verdad, no habían pasado antes de que ellos llegaran al poder, cuando menos en este siglo. O no con tal normalidad. Es la otra pata de esa silla. Con tanta frecuencia. Yo añadiría otro tema que a mí me parece aún más grave también en medio de todo esto, y es que contagia esta forma de gobierno a carteras que típicamente son técnicas. En el caso, por ejemplo, de Hacienda, de Energía, a lo mejor temas como de vivienda, Infonavit y tal, de pronto tienes algunas discusiones públicas que no deberían estar ahí, como por ejemplo cuando Hacienda hace su paquete económico, sale y dice vamos a cumplir con este déficit fiscal, vamos a hacer la consolidación fiscal para reducir la proporción de la deuda al PIB. Y luego resulta que todo el mundo les está diciendo que eso no es cierto, que no se va a cumplir, que los datos prueban lo contrario, que el estancamiento económico no va a dar para la recaudación, y Hacienda se pone a repetir lo mismo que dijo en el paquete económico una y otra vez, hasta que llegan las calificadoras, te bajan un grado la calificación de la deuda soberana o te cambian la perspectiva con la amenaza de que México se convierta en un potencial ángel caído, lo cual sería catastrófico para el país. Pero no teníamos eso en este tipo de carteras que eran eminentemente técnicas, y ahora este ambiente lo único que hace es que alienta a otros personajes dentro del aparato público para también hacer lo mismo. Ahora, y no hay costo, vuelan impunes las mentiras y no pasa nada. Porque cuando tú dices, no somos iguales o no somos tapadera de nadie, pero tienes allá a Rubén Rocha, y tienes ahí a Enrique Insunza, y tienes ahí a Andy López Beltrán y a Adán Augusto López, ¿no hay costo? ¿O sí hay costo, Jorge? Yo creo que hay costo, y hay por lo menos dos tipos de costo. Uno, un costo político y social. ¿Por qué? Porque esto es como la gota de agua. Finalmente va a rebasar un vaso, no perforar una piedra. Y después tienes el otro costo, que son un poco lo que también señalaba ahora Carlos, que es tus relaciones internacionales y codependencias internacionales. Lo que está pasando con Estados Unidos, lo que decía Greer ahora que tú lo acabas de poner, el Yasmín Greer, el encargado de los temas comerciales de los Estados Unidos, el que está negociando el TEMEC, diciendo los temas de seguridad, los temas de certidumbre, los temas de justicia, van a ir junto con la negociación del TEMEC, es porque no hay confianza. Hay temas que tienen que ser de confianza, los temas económicos tienen que ser de confianza, los temas de inversiones tienen que ser de confianza, los temas de seguridad tendrían que ser de confianza. Podemos tener todas las diferencias del mundo, políticas, pero tendría que haber una estrategia de seguridad, sobre todo contra el crimen organizado, que todos aceptemos, y para todos aceptarlos tiene que tener números que sean confiables para todos, ¿no? Y declaraciones que sean confiables para todos. Si tú aseguras que la seguridad está cada día mejor y te matan en un día 10 funcionarios y empresarios en Zacatecas, como decía Federico, y después un periodista aquí, hoy en Oaxaca, y hace unos días en Puebla, y otros días en Veracruz, y tú dices, bueno, puede disminuir el número, pero la certidumbre no está. Y después, mucho peor, cuando, hablando de no son iguales, cuando tú tienes acusaciones concretas de otros países donde sabes que tienen la información, porque sabes que tienen la información, como ocurre con Rocha Moya en Sinaloa, con Insunza y con muchos otros, con Adán Augusto, y tú los defiendes
para que no los toquen ni con el pétalo de una rosa. Entonces, la certidumbre se cae, por eso no crecemos 0,2% el mes pasado, en mes del Mundial, por eso no llegan inversiones, por eso cuando vas a renunciar al TEMEC te dicen, oye, pero por lo menos dime la verdad, ¿no? Dame certidumbre que va a haber jueces que van a trabajar con cierta imparcialidad. Yo pensaría que lo que están hablando, el tema de si hay o no hay un castigo, ¿no? A estos personajes como Rochamoya y tal. Pareciera que no lo hay en el corto plazo, eventualmente lo habrá. Yo coincido con Jorge que eventualmente habrá algún tipo de castigo por alguna palanca internacional, que es lo que estamos viendo con Estados Unidos y las presiones que está ejerciendo. Tristemente, en el corto plazo, en el mediano plazo, de pronto nos desesperamos en México porque cómo es posible que tantos impunes estén por ahí. Y yo sí creo que el aparato de gobierno capturó, como lo hemos dicho en esta mesa muchas veces, pues al Poder Judicial, a muchas instancias, poderes autónomos, organismos independientes y tal, y eso desequilibró ya por completo lo que dijimos aquí durante mucho tiempo, ¿no? Lo que en inglés se conoce como check and balance, ¿no? Tema de pesos y contrapesos, pues simplemente en México ya no existe. Entonces, somos pocos los que estamos poniendo en la mesa los riesgos que esto implica, porque además el gobierno está subsidiando masivamente a mucha gente que quizá tiene un horizonte de circunstancia muy inmediato en su vida cotidiana y no se involucra tanto como ciudadano, que a lo mejor deberían hacerlo, ¿no? También decir, pues esto no se vale, ¿no? Voy a castigar con mi voto directo de primera a los que estén haciendo esto, pero bueno, hay mucho dinero involucrado ahí. Pues sí, aunque sí va permeando, ¿no? Quiero pensar que va permeando. Va permeando, a ver, si tú ves Veracruz, Durango, Coahuila, va permeando. Son Coahuila, las tres paradas electorales después del 24. Se presentó con 72% de supuesta aprobación, sacó 22% la obra. El 15% de los coahuilenses que nunca votaban en ese proceso decidieron salir a volar. El mayor estímulo que tenían era que el narco no entrara con Morena a su estado. Ya habían sufrido mucho en años anteriores. Eso es un dato que está ahí. Y a ver, aquí avisábamos contigo hace unos días de lo que iba a pasar el lunes con el Mayo. Yo retomo un poco aquí con Carlos y Jorge. Estos 15,000 millones, lo que vimos con Cibanco, Vector, Intercam, es de kinder comparado con lo que viene, porque cuando el sistema financiero de Estados Unidos, a través de las cortes, vaya a rastrear todos esos lavadores de dinero en criptomonedas, en activos fijos, en inversiones, la crisis que puede tener México derivado de esa sentencia, buscando los 15,000, puede ser de un colapso financiero que no hemos dimensionado. Y te pongo otro dato. Gerardo Mérida tiene su comparecencia el día 4 de agosto. Ya está a la vuelta de la esquina. Si él llega a un acuerdo rápido con la justicia y Enrique Díaz para ahorrarse un juicio a la Mayo, ¿qué va a decir la presidenta en la mañana? Que siga diciendo pruebas, cuando ya las pruebas vivientes ya están confesas, ya no entregadas, confesas y con sentencia en Estados Unidos. Mérida, el de seguridad, el secretario de Seguridad de Rocha, y Díaz, el de Finanzas, ¿no? No, y tenemos, a ver, un dato que lo platicábamos incluso el lunes aquí, hay cerrados 236 expedientes sobre políticos mexicanos en Estados Unidos, tanto en la Corte de Chicago como en la Corte de Nueva York. Chicago tiene el maxi proceso de contrabando de combustible, Nueva York el de narcotráfico. Si tú has dicho como un leitmotiv de la administración, del gobierno, no hay pruebas contra esos personajes y vas a tener una tanda, quedémonos con eso, con 236 expedientes, el discurso se derrumba. Como se está derrumbando con el caso de Rocha, de Adán, de otros personajes. Pierden potencia, caen por su propia fuerza cuando llega la mentira. Y mientras tanto no hay inversión, mientras tanto está estancada la economía, permanece estancada la economía, por más que haya Plan México, Plan de Inversión en Infraestructura. O sea, eso sí no está caminando, está lastimando a la gente, que yo pensaría que es el otro tema, ¿no? O sea, cuando la gente diga, oye, la inflación acumulada, que va como el 25-30% en los últimos años, me está carcomiendo el bolsillo. Los empleados de Toyota en Tijuana, ¿cómo qué estarán pensando? Sí. Oye, las plantas que se van de México es que a para los Estados Unidos. A ver, la ocupación hotelera en junio de este año, menor, con mundial, menor a la de junio del año pasado. Entonces yo creo que hay elementos que te
revelarían que la ciudadanía está percibiendo eso. No hay seguridad en las calles, hay violencia en todos lados y además no hay justicia cuando hay crímenes del fuero común. O sea, es una cosa, es un cóctel terrible. O es justicia selectiva. Sí, también. No, y peor, porque hay incluso cosas que uno podría compartir, como es algunos capítulos de la estrategia de seguridad, pero si la contaminas con mentiras o la contaminas con pero es que esto es peor, porque no colaboras. Claro. Y luego cuando ellos la aplican, les pides, oye, pero ¿me puedes compartir algo de los 15,000 millones? ¿No? De la sentencia que tú conseguiste sin mi colaboración. Hay que ser desfachatado para ir a pedir compartir, ¿no? La extinción de dominio de algo en lo que no colaboraste, porque eres el cómplice. Y es la contradicción, porque presumes números a la baja, incidencia delictiva a la baja, pero reclasifica los homicidios en un montón de categorías nuevas, ¿no? Para disfrazar, para mentir, para ocultar. Y te olvidas de la desaparición. Además. Jorge, gracias, muchas gracias. Federico, Carlos, gracias. Hasta mañana. Pásala.